Momento ya de abrir nuestra escuela de padres para abordar esta tarde un tema que quizá en primera instancia, si nos pasase a los adultos, sería más o menos fácil de solventar. Quizá más difícil que fácil, pero solventable en todo caso. Con los niños es un poquito más difícil. Y para conocer las claves de cómo sobrellevarlo y sobre todo de cómo solucionarlo, tenemos como cada tarde con nosotros a Javier Quintero, que ya lo saben es director de SickKids y jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal, Sira? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de tenerte una tarde más con nosotros, como siempre. El placer sabes que es mío. Bueno, no, el placer va a ser de nuestros oyentes como cada vez que nos acompañas aquí y les ayudas a guiarse un poco por ese túnel que siempre decimos que es tan difícil. Bueno, si somos capaces de ir poniendo granitos de arena, con eso me doy por satisfecho. Pues a ver hasta dónde llega esa montaña, si conseguimos construirla de granitos de arena. Hoy sobre el estrés postraumático en la infancia. Tema complicado. Bueno, es un tema complicado porque evidentemente deriva de una situación muy compleja, ¿no? Que es la vivencia de un trauma, es decir, la vivencia de una situación muy intensa donde uno percibe que su vida puede estar en peligro. Tú llevas años tratando a niños, supongo que te habrán llegado muchos casos de estrés postraumático. Sí, sin duda alguna es algo que vemos bastante frecuentemente. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, porque por definición hay una diferencia temporal, es decir, desde que aparece el evento hasta que los síntomas se hacen realmente patentes y disfuncionales, suele pasar un tiempo. Con lo cual muchas veces lo que ocurre es que nos encontramos con chavales que tienen dificultades y que no saben por qué, y es cuando nosotros empezamos a reordenar y hacemos una buena anamnesis, nos damos cuenta de ese evento traumático en el pasado que explica efectivamente lo que está pasando ahora al chaval. ¿Cuáles son los desencadenantes más comunes de este tipo de situaciones? Tenemos muchos por las vías clásicas, ¿no? Es decir, yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo de trabajar en atentados de ETA. Cuando estaba en el Ramón y Cajal tuvimos un atentado de un autobús, te acordarás, en Arturo Soria, hace ya unos años, y de ahí pues tuvimos la oportunidad de seguir a una serie de niños que vivieron esa situación, ¿no? Sin duda alguna, otro evento también reciente en la memoria es el 11M. El 11M también nos generó también una experiencia, desde luego, muy intensa de poder ayudar a un montón de chavales que vivieron directa o indirectamente esa situación, ¿no? Como eventos excepcionales me vienen esos dos a la memoria, también alguna otra catástrofe más. Y luego los eventos de alguna manera, digamos, más cotidianos, como pueden ser los accidentes de tráfico o como pueden ser las situaciones de agresiones en la calle. Y ganando interés y ganando frecuencia y tristemente poniéndose, me vas a permitir el término, de moda, no de moda en tanto en cuanto a que sea algo deseable, sino que empezamos a ver muchos. Hay chavales que están generando cuadros de estrés postraumático en el contexto de dinámicas de acoso escolar. Sí, un tema que hemos comentado ya en varias ocasiones en estos mismos micrófonos. Me llama la atención una cosa, dices que pasa un tiempo normalmente entre el suceso traumático y el inicio de ese tratamiento. Supongo que será en casos pues como un accidente de tráfico, no tanto en casos como un atentado, como estábamos hablando. Claro, no, lo que decía muchas veces es que hay una diferencia temporal entre cuando aparece el trauma y cuando aparecen los síntomas. En el primer mes, digamos que la reacción de estrés agudo es una reacción normal que solemos manejar y que está dentro de lo que, entre comillas, es esperable. Esa reacción tiende a mitigarse en el tiempo y transcurridos unos meses más, pues aparecen otros síntomas como reexperimentaciones, pesadillas, ansiedad paroxística y ansiedad aguda sin tener una causa aparente. Y entonces en esa es un poco lo que tiende a confundir un poco a los colegas, ¿no? Que de repente dices, ¿por qué? Si esto ya pasó y estaba bien, y de repente parece que es como si fuera una recaída. Bueno, en realidad no lo es, sino simplemente es el mismo trauma que condiciona ese estrés postraumático.
¿Se puede evitar en casa o ayudar a evitar que se lleguen a esos síntomas de los que nos estás hablando con una buena conducta, entre comillas, en este caso de los padres, que sepan actuar bien? ¿O se dan siempre esos síntomas después de un acontecimiento grave, digámoslo así? Es muy importante el cómo se maneja los momentos inmediatamente posteriores al trauma. Yo creo que eso para un niño es lo más importante. Si lo vive con mucha angustia, con una sensación de verdad que mi vida ha estado en riesgo, en peligro, sin duda alguna es lo que va a condicionar o va a aumentar el riesgo de desarrollar síntomas postraumáticos en el medio plazo. Desde el punto de vista técnico también es muy importante hacerlo bien, es decir, realmente no es solamente incluir al niño en un proceso de abordaje del trauma, es también dimensionar ese trauma y cuál es la vivencia del trauma, ¿no? Lo que creo que es tremendamente importante es trabajar con la percepción del sujeto. Hay una película que a mí me parece maravillosa, que es La vida es bella. Es una película maravillosa donde el padre pues le hace toda una... dibuja, ¿no?, un campo de concentración para los ojos de su hijo, casi como un parque de atracciones, ¿no?, como si fuera un juego, ¿no? Bueno, pues eso es parecido, ¿no? Es decir, yo recuerdo hace unos años que tuve que valorar en un momento determinado un mismo evento a dos chavales que venían de la misma situación. En uno, su madre vivió con más angustia que el propio niño la situación, lo cual ese niño tenía muchísimos síntomas. Y en el otro, de una manera absolutamente intuitiva, su hermano mayor, que entonces tenía 18 años, vivió aquello como la vida es bella. Además, él lo contaba, ¿no? Cuando, diciendo, no, yo vi aquello, vi el jaleo que se había montado, vi la cara de angustia de mi hermano y dije, no, esto a mi hermano le puedo transportar esta angustia, ¿no? Y el tipo lo manejó todo con una tranquilidad, con una normalidad, con lo cual el mismo evento, situaciones similares, dos niños, su madre en uno de ellos lo vivió con mucha angustia, el otro dijo, la angustia me la como yo, a este pone mío no le voy a contagiar la angustia, y el otro no tuvo síntomas ninguno. Con lo cual es súper importante, es clave, es crucial el cómo vamos a manejar la situación. Lo que pasa es que ese juego que se plantea en La vida es bella, por ejemplo, tomando tu mismo ejemplo, se puede hacer hasta una edad determinada, supongo. Sí, por supuesto. O sea, hay veces que los niños tienen su propia capacidad de entender, pero no obstante, en muchas de las situaciones, las vivencias se hacen a través de los progenitores, es decir, a través de los padres, ¿no? A veces los padres damos un valor muy importante a situaciones, bueno, pues que tienen y que son graves, pero que el niño no lo hayan vivido como grave, es decir, que de alguna manera ese valor o ese riesgo, esa gravedad de la situación, pues va muy ligada, como decíamos antes, a la experimentación de los padres, ¿no? Creo que alguna vez hemos dicho, ¿no?, que para muchos de los niños el daño que se hacen cuando se caen jugando en el parque es directamente proporcional a la cara de angustia de la madre. Bien, pues esto, en un modelo mucho más intenso, lo vamos a plantear igual, ¿no? Justo en ese ejemplo estaba pensando yo ahora mismo, ¿cómo tendrían que actuar los padres, además de no transmitir esta angustia, intentarlo al menos una cierta tranquilidad, que a veces tampoco es sencillo para ellos, pero bueno, por lo menos lo que decimos, quizá intentarlo? ¿Qué más pautas de comportamiento deberían seguir los progenitores en este caso? Yo creo que con esa idea clave me valdría, es decir, que trabajen la idea de ser un poco los que tamponan esa ecuación, son un poco los que mitigan esa ansiedad, ese estrés, que en un momento determinado su hijo o su hija, con mucho menos o con muchas menos estrategias de afrontamiento que las que pueden tener ellos, pues de alguna manera lo que ven en sus padres es el catalizador para gestionar esa situación. Si mamá, papá plantean que esa situación la vamos a salvar y que la vamos a gestionar bien y que no te preocupes, esto lo vamos a ir organizando, pues probablemente la vivencia de pánico, es decir, de miedo, es decir, de riesgo, de postrauma después, pues va a ser menor. Digamos que hasta aquí llega la labor de los padres y a partir de aquí, cuando empiezan a aparecer los síntomas, hay que ir a un especialista. Sí, además yo creo que en ese sentido, yo creo que es muchas veces la labor preventiva es francamente interesante, ¿no? Y intentar trabajar con el niño o la niña cuando ha ocurrido un trauma de manera precoz, desde luego minimiza mucho las posibles consecuencias a medio plazo. Y eso hay que hacerlo bien, hay que organizarlo bien, no todo sirve. Por ejemplo, sabemos que algunos ansiolíticos que se usan comúnmente para tratar la ansiedad
digamos, no son las mejores alternativas, y que hay otras alternativas quizás menos intuitivas, pero que desde luego han demostrado mucha más eficacia como manera de prevención del trauma a medio plazo. Supongo que depende mucho también del caso, pero ¿cuánto suelen durar estos tratamientos? ¿Estamos hablando de meses, de años? Depende mucho. Hay veces que se cronifican y que duran mucho tiempo, otras veces en unos meses el cuadro tendría que estar resuelto. Pero en cualquier caso hay salida, digamos, al final del túnel Siempre. En este caso. Siempre. Bueno, pues si te parece, siempre terminamos un poco con la misma nota, haciendo algún apunte para esos padres, en primer lugar, para que estén prevenidos, es decir, si en algún momento llegara a pasar algo, cómo tienen que actuar frente a sus hijos. Y en segunda instancia, en este caso, si te parece, para aquellos que ahora mismo pues estén con un niño en tratamiento por estrés postraumático, para que sean conscientes de que aunque a ellos se les esté haciendo difícil, que seguramente sea así, pues que al final se sale del túnel, como decíamos. Yo creo que al final, evidentemente, las situaciones traumáticas lamentablemente existen y lo que tenemos es que gestionarlas, ¿no? No podemos preverlo, no podemos anticiparnos a ellas, pero sí de alguna manera, cuando ocurren, intentar gestionarlas de la mejor manera posible. Como decía antes, nuestros hijos, cuando no son capaces de manejar una situación, y esta no lo van a ser capaces de gestionar y afrontar, pues desde luego nos van a mirar a nosotros y vamos a ser nosotros sus catalizadores. Y va a depender mucho de nuestra capacidad de gestión de esa situación, al menos de transmitir esa seguridad y esa confianza en que lo vamos a ser capaces de resolver, pues desde luego va a significar un mejor o no tan buen pronóstico para esa vivencia de trauma en su hijo. Por otro lado, si eso ya se ha puesto en marcha, pues evidentemente yo creo que el anticiparnos siempre es positivo, ¿no? Hemos hablado muchas veces de la prevención. Es cierto que el estrés postraumático aparece semanas después de la vivencia del trauma, pero cuando hay un trauma, bueno, se puede intentar explorar cuál es la secuela que ese trauma puede estar dejando e intentar hacer alguna intervención precoz correcta y bien hecha. No todo sirve. A veces hemos visto situaciones en las cuales la intención era muy buena, pero el resultado no lo fue, porque hacer una buena intervención precoz en el trauma, pues hay que saber hacerla, no todo sirve. Pues Javier Quintero, muchas gracias una tarde más, y yo creo que tenemos una pequeña montañita al final, iremos sumando a ella. Bueno, granito, granito. Buenas tardes.